Buenos días a todos ustedes. Sean bienvenidos a esta presentación de Proyecto Final que tiene como antecedente la independencia de México. Como breve introducción, la independencia de México fue un proceso político y militar que desde 1810 hasta 1821 afectó a casi totalmente los territorios mexicanos gobernados por España, cuyo resultado fue la separación respecto a esta de la inmensa mayoría de las divisiones administrativas de carácter colonial, que habían estado bajo el dominio de los monarcas españoles desde finales del siglo XV. A continuación se dará a conocer el tiempo, espacio y lugar en que ocurrieron los acontecimientos, además de las causas, los personajes que participaron, los tipos de fuentes y cómo entran aquí las leyes de la dialéctica. Tiempo. Se inició la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Lugar. En Dolores, Guanajuato. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo de Dolores Hidalgo a través del repique de las campanas de su iglesia, al levantarse en armas en contra del dominio de los españoles. El periodo de nuestra historia, conocido como la Guerra de Independencia, empieza la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores, y termina el 27 de septiembre de 1821, 11 años después, con la entrada triunfal del ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, a una jubilosa Ciudad de México. El objetivo principal de este movimiento era liberar a nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón de la colonia se olvidase por completo el concepto de virreinato. La revolución independentista vio ocasión en 1810 de anunciar mediante el decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado del jefe del ejército insurgente, Miguel Hidalgo y Costilla, el propósito de poner fin al régimen esclavista, por tantos abusos ya hechos por los españoles aquí en México, como se nos narra ya en la historia. El propósito de poner fin, así como a los impuestos designados, los cuales eran muy abusivos, a mestizos e indígenas, a la prohibición del trabajo y al uso del papel sellado en los negocios. Todo eso pues eran grandes incomodidades que como nuestros antepasados mexicanos que ya habitaron y que les tocó vivir en ese contexto, pues se desesperaron puesto que ya eran abusos muy grandes. Es algo que marca mucho la historia de México. Ahorita les explicaré quiénes fueron los participantes. En el grito de independencia que anualmente se lleva a cabo en el Zócalo capitalino les hablaré de los más relevantes. El cura Miguel Hidalgo y Costilla, como se le dice el padre de la patria, quien fue el que se levantó en armas y convocó al pueblo. José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Juan Aldama, Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, fueron los que más estuvieron dentro de la independencia de México, la cual marca la historia. Es decir, ellos fueron los principales líderes de este movimiento, que como se sabe, siempre un movimiento tiene que tener líderes. Ellos son los que pues son los encargados, son los que llevan a cabo la independencia de México en conjunto con el pueblo mexicano que se organizó en aquel entonces. Fuentes. El Plan de Iguala. Fue un documento político proclamado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821 en la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, en el cual se declaraba la Nueva España como un país soberano e independiente. Sus 4 principios fueron establecer la independencia de México, mantener la monarquía encabezada por Fernando VII, establecer la religión católica como única y establecer la unión de todas las clases sociales. Más tarde, la religión, la independencia y la unión se establecerían como 3 principios que serían las 3 garantías, la cual promovió el ejército en sustentaría al gobierno, al que por la misma causa se le llamó como el ejército trigarante. Plan de Ayutla fue un pronunciamiento político proclamado por Florencio Villarreal con apoyo de los liberales Juan Álvarez e Ignacio Comonfort el 1 de marzo de 1854 en Ayutla, Guerrero. Tuvo como objetivo dar fin a la dictadura de Antonio López de Santa Anna. Los planteamientos centrales del plan
eran el desconocimiento de Antonio López de Santa Anna como presidente de México y que de resultar triunfante el ejército liberal se convocaría a representantes de los estados para elegir a un presidente temporal, quien a 15 días de haber asumido el cargo haría la convocatoria a un nuevo Congreso extraordinario, con el fin de establecer un gobierno republicano y democrático que reorganizaría lo que era el país. Plan de Tacubaya fue un pronunciamiento de los conservadores mexicanos con el objetivo de derogar la Constitución liberal del año de 1857. Fue firmado el 17 de diciembre de 1857 por los políticos conservadores Juan José Bas, Mariano Navarro, Manuel Silesio y José María Revilla. El plan fue redactado por el general Félix María Zuloaga en el Palacio Arzobispal de Tacubaya, en la Ciudad de México. El plan le daba al entonces presidente de la República, Ignacio Comonfort, poderes absolutos para gobernar y suprimir la Constitución sin la anuencia del Congreso de la República. El pronunciamiento del Plan de Tacubaya fue una de las causas del estallido de la Guerra de Reforma, que enfrentó a liberales y conservadores entre 1858 y 1861. En 1911, en el contexto de la Revolución Mexicana, un grupo de políticos disconformes con el triunfo electoral de Francisco Madero redactó una proclama que también se llamó Plan de Tacubaya. Plan de Ayala fue una proclamación política promulgada y firmada por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata dentro de la Revolución Mexicana el 28 de noviembre de 1911, en el que desconoció el gobierno del presidente Francisco I. Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas. Constitución 1814. El 22 de octubre de 1814 se promulga en Apatzingán, Michoacán, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, también conocido como la Constitución de Apatzingán. Fue la primera constitución redactada en México, promulgada por el Congreso del Anáhuac. El decreto mencionado consta de 242 artículos divididos en dos apartados. 1. Principios o elementos constitucionales y el segundo, forma de gobierno. El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana tiene un papel fundamental en la historia, ya que proyectaron la nueva manera de organizar la sociedad y además de reconocer los derechos humanos como fundamentos de la felicidad del pueblo y de cada ciudadano. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, oficialmente llamado Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, fue firmado al final de la intervención estadounidense en México por los gobiernos de México y los Estados Unidos el 2 de febrero de 1848 y fue ratificado el 30 de mayo de 1848. El tratado estableció que México cedería más de la mitad de su territorio, que comprende la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona y partes de Kansas y Oklahoma. Además, México renunciaría a todo reclamo sobre Texas y la frontera internacional se establecería en el río Bravo. Como compensación, los Estados Unidos pagarían $15 millones por daños al territorio mexicano durante la guerra. Sin embargo, cuando el Senado estadounidense ratificó el tratado, eliminó el artículo 10, el cual garantizaba la protección de las concesiones de tierras dadas a los mexicanos por los gobiernos de España y de México. También debilitó el artículo 9, el cual garantizaba los derechos ciudadanos de aquellos mismos. Aplicación de las leyes de la dialéctica en la independencia de México. Primera ley, Ley de la Unidad y Lucha de Contrarios. Hay que recordar que esta ley establece que todo objetivo se expresa en entidades contrapuestas, las cuales luchan permanentemente entre sí, pero que al hacerlo constituyen en la unidad de los contrarios. Y la lucha de contrarios es la esencia del desarrollo del objetivo. Por lo tanto, aplicándolo en la independencia de México, insurgentes y el ejército trigarante es contra el reino de Nueva España o el ejército realista en América. Bueno, aquí se aplica esta ley en donde la lucha de contrarios son ellos, en donde el ejército dominante son por parte de los españoles, mientras que el otro era el ejército sumiso. Al combatir entre sí, se intercambian los roles, y ahora el ejército insurgentes junto con el ejército trigarante
se convierten en los dominantes y ganan su propósito. Hay que recordar las causas de este movimiento, las cuales fueron que querían el nacionalismo de todos los criollos o habitantes de clase baja, los problemas económicos que habían durante este periodo y la desigualdad que existía entre todos sus habitantes. Segunda ley, ley de la negación de la negación. Bueno, hay que recordar que esta la define como un concepto de negación, como la sustitución de lo viejo por lo nuevo. De este modo, lo viejo es negado y se anula para dar paso a lo nuevo, que sería la tendencia general del desarrollo, pues esta se basa en la existencia de las contradicciones internas del objeto o del fenómeno que se está hablando, y de la negación obedece a lo que es la acción de las leyes vigentes de transformación. Al aplicarlo a la independencia, es aceptar que existía una desigualdad entre las personas o los habitantes que estos habían, que eran los criollos, los indígenas, las castas o negros y con los españoles. Se manifestó el movimiento de la independencia, el cual tenía como un objetivo tener la misma igualdad y derechos para todos. Con el paso del tiempo, al lograrse su propósito, se empieza a negar la existencia de lo anterior que sucedió, pero con el paso de los años vuelve ese problema, pero con un menor impacto. Tercera ley, ley de los cambios cuantitativos a cualitativos. La calidad es lo que hace que distinga un objeto de los demás, mientras que la cualidad identifica a cada una de las características de un objeto, de tal manera que el conjunto de las cualidades determina la calidad del objeto o del fenómeno, ya sea el tamaño, el peso, la forma, entre otras cosas. Por lo tanto, la cantidad y la calidad no pueden separarse una de la otra, ni ambas del objeto, sino en abstracción mental. Sin embargo, un cambio constante de la cantidad que traspase ciertos límites ocasiona un cambio de la calidad, de tal manera pues que el objeto deja de ser lo que fue para ser otra cosa. Así los cambios cuantitativos se tornan cambios cualitativos. Aplicándolo a nuestro antecedente, esta ley nos dice que los precursores del movimiento, junto con los habitantes que comparten esa cualidad, es que ambos son de las clases sociales bajas y por lo tanto quieren mejorar y tener una igualdad. Por lo que después de este movimiento pues llegan a compartir una misma clase social. Mientras que en cambios cuantitativos la independencia tuvo un progreso lento pero seguro, el cual duró aproximadamente 11 años, que va de 1810 a 1821.